Juan capítulo 16, vamos a leer del versículo 7 al 10. Pero yo os digo la verdad, dice el Señor, os conviene que yo me vaya porque si no me fuese el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Señor prometió en el texto, como estábamos leyendo, que tras su salida el Espíritu Santo, el Consolador o el Confortador, como dicen también otras versiones, vendría a su pueblo, vendría a nosotros para no abandonarnos jamás. Hemos visto cómo el Espíritu Santo trabaja en cada corazón. Y según las palabras de nuestro Señor, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No va a hacer cosas milagrosas y extravagantes, como en muchos otros lugares predicen de que la venida del Espíritu Santo va a ser esta tarde a las 7, le dicen al Espíritu Santo a la hora que tiene que estar, para que lleve a cabo tantos y cuantos milagros. Los que están en sillas de ruedas saldrán de sus sillas de ruedas, los que están arruinados recuperarán su fortuna, y en general todo el mundo será sanado. Esto en ningún lugar de las Escrituras aparece, más bien es una provocación a la enseñanza bíblica. Lo que sí hace el Espíritu Santo, según lo que nuestro Señor mismo nos está diciendo, con lo cual tiene toda la autoridad por ser el Señor mismo y por ser las Escrituras donde Él lo está exponiendo, es que el Espíritu Santo convence de pecado. Es decir, trae luz a lo que está podrido dentro del corazón. Este es el método que usa el Espíritu Santo para tratar con pecadores. Primero los convence de que son pecadores. Veíamos en el sermón anterior cómo la gente se cree buena, y por lo tanto, como la gente se cree buena, no necesita un Salvador. No necesita alguien que se compadezca de sí mismo. No necesita a nadie para llegar al reino de los cielos, porque ya son buenos. Por lo cual, no hace falta ninguna otra cosa que se pueda añadir. Pero lo que hace el Espíritu Santo es exactamente lo contrario. Convence a una persona de que es pecadora. Lo convence de su pecado. Pecados concretos, pecados con nombre y apellido. Los convence de ese pecado. El Espíritu Santo trabaja eficazmente y convence al hombre no solo de ese pecado concreto, no solamente de la corrupción de su naturaleza, porque llega a ver aquel a quien el Espíritu Santo ha llamado a la salvación, llega a ver la evidencia en sí mismo de que todo en su interior está corrompido, cuando le es expuesta a la ley de Dios y se mira delante del espejo de la ley de Dios, sino que también queda convencido del pecado de su propia justicia, por la cual creía que con sus buenas obras iba a ser aceptado delante de Dios, por sus propios méritos, por las cosas que él estaba haciendo. Entonces se entiende cuando la Escritura le dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Por muchas cosas que hagas, ninguna de ellas te va a ayudar para presentarte delante de Dios en base a tus méritos, en base a lo que tú has hecho. La obra del Espíritu Santo es convencer al hombre de esa falsedad enraizada en su corazón, por la que considera que puede entrar en el reino de los cielos con una naturaleza corrupta y por sus propios méritos. El Espíritu Santo hace que nos veamos dignos, merecedores de la condenación eterna, y que entendamos que Dios sería completamente justo al hacernos pagar con la muerte por nuestros delitos, porque nosotros hemos violado la ley de Dios. Y según la Escritura, según la ley de Dios, Dios el legislador, que es quien da la ley, dice que cualquiera que violare uno de esos puntos, uno solo de los puntos de la ley, es digno de muerte. Y así entendemos, cuando se nos expone estas cosas por medio del Espíritu Santo, que nos muestra estas verdades, entendemos que somos dignos merecedores de la muerte, porque hemos violado la ley de Dios. Por otra parte, también vimos cómo el Espíritu Santo convence al hombre del tremendo pecado que le viene de forma natural, la incredulidad. Hoy veremos que no solamente convence de pecado al hombre, sino que nos introduciremos para ver cómo convence de justicia. ¿Cómo convence de justicia? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que convence de justicia? ¿A qué justicia se está refiriendo? Por la palabra justicia se puede entender la justicia común que debe existir en el trato con los hombres. Nosotros entendemos que en nuestras relaciones humanas debe estar presente la justicia. Debemos tratarnos los unos a los otros con justicia. Los padres a los hijos a los padres, los amigos entre amigos, el esposo y la esposa, con las distintas instituciones debemos tratarnos con justicia. Pero en nuestro texto tenemos que interpretar la palabra justicia como rectitud, como obediencia a nuestro Señor, que es quien personifica la perfecta justicia. Una justicia que Él ha ganado para aquellos a quienes el Espíritu Santo va a convencer de esa justicia. Así que para entender bien cómo opera todo este proceso,
que es un proceso judicial, no lo olvidemos. Dios Padre es el juez, pone su ley para que los hombres la atiendan. Tenemos un fiscal, que es Satanás, y tenemos un abogado. Así es como estamos delante de Dios. Tenemos que saber bien cómo opera este tribunal para saber en qué situación estamos nosotros, que somos los culpables de condenación por lo que nuestros propios hechos han manifestado. Vamos a ver entonces en primer lugar cuál es la relación de Dios con el hombre. ¿En qué se basa esa relación? La relación de Dios con el hombre, con su criatura, está marcada por el carácter y la naturaleza de Dios, de manera que la forma en la que Dios se relaciona con el hombre lo hace en base a su ley. En base a su ley, Dios se relaciona con el hombre. A nadie le debería sorprender esto, porque es también la forma en la que nosotros nos relacionamos con nuestro entorno. Nosotros nos relacionamos con el gobierno a través de la ley, a través de las disposiciones legales que el gobierno ha puesto y que regulan toda la materia de comunicación y medio en el que vivimos. Todos los países tienen un gobierno y todos los gobiernos tienen sus leyes que estructuran la sociedad de una manera en la que todos podamos convivir y podamos llevar a cabo nuestras acciones individuales. De la misma manera, Dios mira al hombre a través de su ley. Y si se ajusta a los parámetros de la ley que Dios ha dispuesto, porque Él es el legislador de todo lo que Él ha creado, por eso es suyo y por eso pone su ley, entonces el hombre tiene el favor de Dios. Cuando el hombre se relaciona con Dios a través de su ley, cumpliendo su ley. Por eso se dice en Eclesiastés 7:29 que Dios hizo al hombre recto. Dios creó al hombre perfecto, que se relacionaba con él a través de su ley, y el hombre cumplía la ley de Dios, y el hombre agradaba a Dios y tenía un trato de favor especial con Dios. Pero recto, lo hizo Dios al hombre recto, ¿en base a qué referencia? Pues en referencia, en principio, a la santidad de Dios, y en segundo lugar, a lo que la santidad de Dios llevaba, es decir, a la exposición de su ley. Dios hizo su ley como una manifestación de su gracia y de su santidad, para que supiéramos cómo teníamos que relacionarnos con Él, 4 primeros mandamientos, cómo tenemos que relacionarnos con el resto de personas, 6 últimos mandamientos. De manera que cuando Dios creó al hombre, lo hizo para que con su mente, con sus afectos y con su voluntad obedeciese la ley de Dios. Por esta razón, cuando Dios termina toda la creación, con el hombre incluido, nos dice la Escritura en Génesis 1:31 que Dios vio que todo era bueno en gran manera. No solamente era bueno, era superlativamente bueno. Era lo mejor de lo mejor que uno podría imaginar, lo mejor de lo mejor. Podemos dar por sentado que cuando Dios mira al hombre, lo está mirando a la luz de las demandas de su ley. Ley que gobierna toda la creación y que gobierna nuestra vida. Y sólo cuando el hombre cumple explícitamente de pensamiento, de sentimiento, de acción, la ley de Dios, es cuando puede relacionarse con Él. Pero tiene que cumplir en todos esos aspectos. El asunto es que, por la desobediencia de Adán, transgredió la ley de Dios, rompió la ley de Dios, desobedeció la ley de Dios. Quebrantó la ley fulminantemente. Y fue entonces cuando el hombre quedó bajo la maldición de la ley, porque la rompió, la hizo añicos. Sabiendo que esa transgresión de la ley conllevaba la muerte, el hombre, por sus propios hechos, se hizo digno merecedor de la muerte. Él mismo buscó esa salida. Y esta es la pena que la ley le imputa. Cualquiera que pecare, ese morirá. El hombre transgredió la ley de Dios, es digno de muerte. Eso produjo terribles consecuencias, no solamente para el hombre, sino para toda la creación. Toda la creación quedó maldita. Toda la creación. Espinos y cardos te producirá la tierra. La mujer dará a luz con dolores de parto. Todo quedó infectado por la corrupción que supuso la desobediencia de Adán a la ley de Dios. Por esta razón, Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, dice: vuestras iniquidades han hecho división, han hecho ocultar de vosotros su rostro. Dios ya no se puede dirigir al hombre a través de su ley, porque el hombre la ha roto. Está maldito. Ya merece la condenación de la ley. Ha dicho y ha evaluado al hombre y ha declarado que es culpable. Romanos 3:10 nos dice: no hay justo ni aun uno. Es decir,
no hay quien se ajuste a la santidad y a la justicia de Dios, porque todos los descendientes de Adán han quebrantado la ley. Todos los descendientes de Adán están corrompidos hasta la médula. Pero la cuestión es, ¿cómo puede el hombre volver otra vez a obtener el favor de Dios? ¿A obtener la relación con Dios que tenía Adán antes de caer? Si ya ha quebrantado su ley. ¿Cómo puede el hombre relacionarse con Dios cuando está todo roto? Pues este es el corazón del Evangelio. Este es el corazón del Evangelio. La explicación a esta tremenda cuestión y la aplicación de su solución es lo que nos anuncia y lo que nos proclama la palabra de Dios. ¿Cómo se puede restituir algo que está hecho añicos, que está roto? ¿De qué forma podemos obtener otra vez el favor de Dios sobre nosotros? Dice la Escritura en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, fijaos lo que va a utilizar aquí el apóstol Pablo, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero no hemos quedado en que no había justo ni uno. ¿Cómo puede luego decir que mas el justo por la fe vivirá? ¿Qué es lo que está aquí ocurriendo? El texto realmente es contundente. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Lo que está diciendo es, el Evangelio, o mejor dicho, la salvación es restaurar el favor de Dios, restaurarlo a su posición original. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, es decir, la justicia que proviene de Dios, lo que Dios ha llevado a cabo para restituir la justicia que el propio hombre perdió por sus méritos al desobedecer la ley, a fin de que ese hombre pueda recuperar otra vez su posición original. Esto es lo que nos anuncia el Evangelio. Cómo restituir al hombre justamente a la posición original que tenía antes de haber desobedecido. Esta es la gran noticia. Esta es la noticia que cantaron los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esta es la buena voluntad de Dios. La salvación, que Dios tiene el poder y la capacidad de restaurar a aquel que es injusto y hacerle justo. La justicia que se revela por el Evangelio es la que Dios provee, es la que Él ha diseñado desde antes de la fundación del mundo para ser aplicada sobre su pueblo. Pero ¿qué es lo que el hombre natural piensa acerca del favor de Dios? ¿Qué es lo que el hombre, la gente de este mundo piensa acerca de esto que estamos exponiendo? Esto de la justicia, esto de que somos pecadores, esto de que estamos condenados. ¿Cuál es la postura del hombre ante toda esta realidad que, aunque ellos quieran decir que no existe, que esto son tonterías, el hecho es que existe? El que yo no crea que existe la luna no quiere decir que no exista. Podemos resumir que el ser humano, ante esta situación, ante la idea de Dios y lo que conlleva la ley, la condenación y la muerte, el ser humano ante esto se sitúa en dos posiciones, una de indiferencia y la otra de engaño. En cuanto a la indiferencia, nos dice Efesios 4:18 que todos los seres humanos tienen el entendimiento entenebrecido, que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No quieren oír, son enemigos, no quieren saber nada del Evangelio. Esa es la disposición natural del corazón. De manera que lo que Dios hace, lo que Dios dice a través de su palabra y lo que Dios quiere que se obedezca por todos los pueblos, queda lejos del campo de interés del hombre. No le importa en absoluto. El hombre piensa, comamos y bebamos, es decir, divirtámonos al máximo, porque mañana moriremos. Y total, vamos a morir como los animales, nos van a meter en una fosa y ahí se quedó todo. Eso es de lo que se quieren convencer. Debido a las tinieblas que por su propia naturaleza hay en su corazón y en su mente, al hombre no le interesa lo más mínimo todo este tema de la justicia de Dios. Cómo el hombre violó la ley de Dios. Cómo es digno merecedor de una condena perpetua de muerte. Y cómo Dios llevó a cabo una obra de justicia para justificar al impío. Al hombre natural todo esto le sobra, no le importa, en absoluto. Otra de las cosas que actúan en el corazón del hombre es el engaño. Debido a la educación del mundo en el que vivimos, debido a la moda social en la que estamos inmersos, debido a los valores que se imparten, debido quizá como mucho al sentido religioso que se ha despertado en algunas personas o en muchas personas de cómo alcanzar el favor de Dios, el hombre utiliza otros caminos para lograr
la meta de acercarse a Dios. Es decir, a unos les produce indiferencia, pero a otros les llama la atención el tema religioso. Quieren saber cómo pueden acercarse a Dios y cómo obtener el favor de Dios. Pero para hacerlo, se forman un sistema apropiado a su idea, a su deseo o a su conveniencia, o bien se acercan a un sistema religioso diseñado por el hombre para creer que de esta manera va a poder acercarse a Dios y obtener su favor. Vámonos a Romanos capítulo 10, porque a esto se refieren las Escrituras. Esto no es algo nuevo. Desde que el hombre es hombre, la palabra de Dios es la palabra de Dios y trata con el corazón del hombre, trata con su mente y trata con sus inclinaciones. Romanos 10. Está hablando Pablo y dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no en base a un racional proceso de reflexión y meditación en la palabra de Dios. A esto se refiere cuando está hablando aquí de ciencia, de conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dios nos está hablando en su palabra acerca de la justicia, de cómo el hombre puede ser justificado, de cómo puede restaurarse el hombre a la posición original que tenía con Adán. Pero el hombre, lo que hace habitualmente, cuando dice que es religioso, es establecer un sistema propio de justicia. Por lo tanto, no se sujeta a la justicia de Dios, sino al sistema que él mismo se ha inventado. Ignoran la justicia de Dios, una justicia que se revela en el Evangelio. Por eso tenemos que ser tan rigurosos cuando estudiamos las Escrituras, no para que cada uno piense lo que le dé la gana, que todo es muy bonito, sino qué es lo que dicen las Escrituras. Y sujetándonos a las Escrituras, es eso lo que tenemos que entender y lo que tenemos que aplicar. Ignoran la justicia de Dios, una justicia que se revela en el Evangelio, una justicia por la cual el hombre puede alcanzar el favor de Dios. Ignorando esta justicia, poniéndola de lado, porque no les interesa, porque va en contra de sus intereses, prefieren coger otro camino distinto. Inventan su propio sistema para alcanzar el favor de Dios. Un sistema que les resulta más atractivo. Se sienten mucho mejor con ese otro sistema que no con el sistema que establece la Escritura. Esta es la causa y la razón de las religiones en general. Hay ciertos tipos de hombres que quieren alcanzar el favor de Dios, pero en base a establecer un sistema propio para alcanzar esa justicia. Un sistema que yo me he inventado. Un sistema que es el que en general está aceptado por la sociedad en la que vivo. Pero además de poner de lado la justicia de Dios y de establecer la suya propia, encima se reafirman en esa otra corriente, se consuelan y se enorgullecen de pertenecer a esa otra línea de pensamiento. Lucas, capítulo 18. Vamos a ver allí cómo la gente establece su propia justicia. Cómo la gente se hace a sí mismo, se asegura a sí mismo para creer otra cosa distinta a la que está enseñando la Escritura. Lucas 18, versículo 10, nos está hablando aquí de la parábola del fariseo y el publicano. Y nos dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Lo más natural, que vayas al templo para orar, para ponerte delante de Dios y exponer delante de Dios una confesión. Pero fijaos la confesión que hace el fariseo. La confesión. ¿Cómo ora el fariseo? Puesto en pie, desde luego no se iba a quedar sentado para que nadie lo viera, sino que se puso en pie para que todos vieran que él estaba orando. No nos olvidemos del detalle. Puesto en pie, oraba consigo mismo. Ni siquiera lo hacía en voz alta, sino que yo soy muy santo. Soy tan santo que me pongo en pie delante de todos para que sepan que estoy orando. Y decía: te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo soy mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Que son ladrones, son injustos, son adúlteros. Ni aún soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué podemos decir de una persona así? Cualquier iglesia sería sumamente bien recibido. Le darían aplausos. Bien, qué bien que tenemos un hombre así en nuestra congregación. Y el Señor está poniendo este ejemplo exactamente como una persona que está completamente condenada. Porque este hombre no está buscando la misericordia de Dios ni el perdón de sus pecados. Ya lleva él por encima, que es lo que está exponiendo, sus grandes dotes de lo que tiene y lo que hace. Te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres. Fíjate qué grande soy, por mí mismo. Y además, para que veas que yo soy tan grande, ayuno 2 veces por semana, tal y como era la costumbre.
y doy diezmos de todo lo que gano. Era un hombre sumamente escrupuloso, pero su justicia era propia. Y con la justicia propia no vamos a ningún sitio. Este hombre estaba seguro y satisfecho. Y lo estaba en base a su propia justicia. Estaba seguro y satisfecho de lo que él era, de lo que él hacía, y esto le dejaba su conciencia completamente tranquilo. Sin embargo, era su propio sistema. Se había cogido un sistema inventado por los hombres. Y ahí estaba tranquilo y seguro, cuando todo era un engaño. Por eso tenemos continuamente que reflexionar y que mirar si lo que creemos está basado en las Escrituras, o si es fruto de la sociedad que nos envuelve. Y eso es un trabajo difícil, porque muchas veces nos vamos a sorprender de que hay cosas que tenemos en la mente que son fruto de la sociedad, no son fruto de la Escritura. Por ejemplo, una pregunta muy tonta. ¿Qué fruta prohibida comió Eva? Todos dicen una manzana. En la Biblia no lo dice en ningún sitio, que era una manzana, o que era una pera, o que era una sandía. No dice qué fruta era, pero todo el mundo entiende que era una manzana. Eso es una tontería para evidenciar, es un ejemplo para evidenciar que hay otras muchas cosas que se incrustan dentro de la Iglesia, que vienen del entorno social, que la gente las cree cuando no tienen base bíblica. La doctrina bíblica no es esa. Si hablásemos con Saulo de Tarso, vámonos a Filipenses 3, el texto que leíamos antes de ser convertido, veríamos en él este mismo espíritu que tenía el fariseo cuando estaba orando de pie en el templo. Filipenses 3:4. Él dice, yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, en mis obras, en lo que yo hago. Tengo mucho de qué confiar. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, aunque pensase todo eso aquel fariseo, dice Pablo, yo más todavía. Yo sí que era un hombre que confiaba en la carne, que confiaba en mis obras. He sido circuncidado al 8º día, exactamente como decía la ley, del linaje de Israel. ¿Qué mejor nación en el mundo que Israel? De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, es decir, no me mezclo, ni me he mezclado con otro tipo de gentes, ni tengo otra sangre en mis venas que no sea la real, que tiene que ver con el pueblo de Israel elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. En cuanto a la ley, fariseo, es decir, los fariseos tenían un prestigio enorme. En cuanto a celo, yo he sido perseguidor de la Iglesia, de estos cristianos que había que perseguirlos porque estaban predicando otra doctrina. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. A mí nadie me podría decir que he violado ni uno de los mandamientos. Los he cumplido todos. Esto es lo que Pablo pensaba antes de ser convertido. Los he cumplido todos. Debemos hablar a este hombre orgullosamente de sí mismo, de su pureza y de su santidad. Pero todo esto era lo que mantenía en su corazón y en su mente el engaño del pecado. Se sentaba y se basaba en un sistema donde pensaba que tenía el favor de Dios cuando era completamente falso. Hasta que luego, como hemos visto siguiendo la lectura de Filipenses 3, vemos cómo hubo algo que cambió su concepto. ¿Qué es lo que cambió? La obra del Espíritu de Dios cuando convierte el corazón, cuando convierte el alma. Esa que te hace cambiar radicalmente de lo que pensabas a cómo ahora ves las Escrituras. En tercer lugar, vamos a ver qué es lo que pasa con esta actitud que tiene el hombre respecto al favor de Dios cuando Dios le da el don de la fe y del arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo convence de justicia. El don de la fe y el arrepentimiento son imprescindibles para la salvación. Y no están en el hombre, están fuera del hombre. Como no está en el hombre nacer cuando quiere, donde quiere y en la familia que quiere, está fuera de nosotros. Pues así el nuevo nacimiento está fuera de nosotros. Es una obra del todopoderoso Espíritu de Dios. Y produce un cambio de mente. Es decir, lo que antes uno pensaba que era así, cuando el Espíritu de Dios toca el corazón y la mente, ya ve que aquello es de otra manera, que las cosas que antes había entendido de una manera no eran así, y que le llevaban por un camino completamente equivocado. Y ahora cuando vuelve a estudiar la palabra de Dios, ve que todo le encaja y que funciona dentro de su vida. Dice Filipenses 3:7, hablando Pablo también, el texto que leíamos, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, este es el cambio de mente que ha sufrido este hombre, porque el Espíritu de Dios le ha llevado por la fe y el arrepentimiento a la salvación, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, y no eran pocas. Pablo era miembro del Sanedrín, era un altísimo cargo ejecutivo, un altísimo cargo legislativo, tenía una vida envidiable, y cualquiera hubiera querido ser como Pablo. Socialmente estaba en la clase más alta, y era un prestigioso y erudito personaje.
Y él dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, cuando el Espíritu Santo me enseñó exactamente, me abrió la mente y el corazón, cuando Dios me salvó por su gracia, todo lo que había entendido, comprendido, lo que yo creía que yo era, la grandeza de mí, se vino abajo. Todo es pérdida, todo es pérdida. Y ciertamente sigue diciendo, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Toda mi posición social, todos mis privilegios, todo el dinero que ganaba, toda mi influencia, todo mi prestigio, son basura. Y ser hallado en Él, este es el objetivo que tenía Pablo, teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Fijaos cómo ya ha quitado su justicia. Él estaba antes diciendo yo. Y ahora dice, no es mi propia justicia, es la justicia de Cristo. Es esa, la que se me imputa, para que yo me pueda presentar delante de Dios. Y este pero con el que empieza este texto, señala el rotundo cambio de todo su sistema anterior de vida, de su propia justicia, de su autoengaño. Todo esto quedó atrás cuando el Espíritu Santo le convenció de la justicia que únicamente se encuentra en Cristo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, convence de pecado, convence de justicia. Esto lo lleva a cabo la obra todopoderosa del Espíritu de Dios, que da el don y el arrepentimiento, el don de la fe y del arrepentimiento a aquellos a quienes Dios el Padre llamó desde la eternidad, a aquellos por quienes Cristo murió, y es a estos a quienes el Espíritu Santo imparte no solamente el don de la fe, sino el don del arrepentimiento, los dos dones que son imprescindibles para poder ser justificados delante de Dios. Es el Espíritu Santo quien le ha despertado en cuanto a su posición delante de Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Esto es lo que hizo en el corazón de Pablo. Es el Espíritu Santo el que hace que el hombre se dé cuenta de que ha quebrantado la ley de Dios, de que está lejos de sus capacidades el acercarse a Dios, de que no puede hacerlo por sus propios pecados, porque son muchos. Dice el salmista así, tú miras en los pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie? Está convencido de su incredulidad, que él no quería acercarse a Dios, de que su propia naturaleza le llevaba a alejarse de Dios. Está convencido de que ni siquiera por sus propios esfuerzos ni sus obras les sirven para nada de poder justificarse delante de Dios. Y entonces es cuando está convencido de esto, cuando está hundido, cuando busca la misericordia de Dios y la justicia de Dios en Cristo. Pero para que viva, antes tiene que ser muerto. Porque si no, no vivirá. Para que un hombre se dé cuenta de su situación y vaya a buscar al médico, tiene que ser consciente de que está enfermo. Si yo no sé que estoy enfermo, o no quiero creerme que estoy enfermo, no voy a ir al médico. No querré aceptar la ayuda del médico, ni la medicina que el médico me da. Necesito saber que estoy enfermo y conocer cuál es el grado de mi enfermedad. Y es que tengo un cáncer terminal. Y si no voy al médico, no podrán hacer nada para sacarme de la situación. Y es así como está el hombre, está corrompido hasta la médula, merece la condenación. Y hasta que el Espíritu Santo no lo convence de su pecado y no le muestra la justicia que está en Cristo, el hombre es incapaz de poder moverse y hacer absolutamente nada. Esto es lo que vemos también en el clamor de David en el Salmo 51. Vámonos a este salmo, que es un salmo que de alguna manera sigue las pautas también del hijo pródigo. ¿Qué es lo que dice David aquí después de que ha pecado? Vemos como lo primero que hace, porque es la obra del Espíritu de Dios, lo primero que hace es reconocer su maldad. No empieza a justificarse. No, es que yo estaba... No. Lo que el Espíritu hace en el corazón de aquellos a quienes llaman es que uno reconoce su pecado. Y aquí dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Él está admitiendo que su propia naturaleza ya es corrupta. En pecado me concibió mi madre. Cuando yo nací, ya estaba corrompido. Pero además, en los versículos anteriores hemos visto que él está pidiendo perdón y misericordia a Dios por sus pecados.
por los pecados que estaba cometiendo, por los que acababa de cometer, por aquellos que estaban manchando su vida. Y después de que ha expuesto su pecado y que ha confesado su pecado delante de Dios, fijaos lo que dice en el versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Le está suplicando a Dios que todos sus pecados los arroje fuera, que no los mire, que no los tenga en cuenta. Le está pidiendo perdón por sus pecados. No quiere que Dios le mire como un pecador que está corrompido, sino que busca solícito el perdón de Dios. Y siempre vemos que donde hay arrepentimiento genuino, allí encontramos temor de Dios, y es allí donde el favor de Dios proporciona la mayor de todas las bendiciones, porque Dios está dispuesto a perdonar en base a la justicia de Cristo. Para terminar, tenemos que decir que es posible que alguno esté bajo el engaño de la seguridad que le puede dar el que uno establezca su propia justicia, y que esté hablando como hablaba el fariseo: Señor, te doy gracias porque soy buena persona, porque no le robo a nadie, porque no atraco, soy buena persona en general. Y cree que por su propia manera de alcanzar, y cree que esta es su propia manera de alcanzar el reino de los cielos y alcanzar el favor de Dios, sus propios métodos y medios religiosos. Pero si alguien piensa así, deberíamos sugerirle y aconsejarle que medite bien en las Escrituras, porque en ellas se nos expone a todos bajo maldición. Todos, sin excepción, estamos malditos por la ley de Dios, porque todos la hemos transgredido. Y la ley de Dios imputa a todos y cada uno de los seres humanos su condenación. El dictamen ya está dado, y es que todo ser humano es digno de muerte. Es Cristo aquel a quien Dios ha puesto, aquel a quien Dios ha establecido para cambiar la injusticia y la maldición que recae sobre su pueblo en aquel que es justo, para imputarle a Cristo la injusticia de su pueblo y a su pueblo la justicia de Cristo, con el propósito de que cuando la ley nos juzgue, no nos juzgue a nosotros como seres con nombres y apellidos, sino que nos juzgue a través de la justicia de Cristo, que es el que justifica al impío. De ahí que dice Pablo: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos paz? Porque el hombre está en guerra con Dios continua. Dios es su más mortal enemigo, no quiere verlo, ni oírlo, ni obedecerle. Por lo tanto, está en una guerra continua. Pero cuando el Espíritu Santo actúa en aquellos a quienes Dios ha decretado llamar a la salvación, es entonces cuando se cumple aquello de que somos justificados por la fe, y entonces tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, que es quien se pone en el lugar del culpable. Esa imputación de lo que otro ha hecho en nuestro nombre nos declara inocentes delante del tribunal de Dios. Dios, el juez de toda la tierra, ya no nos imputa por nuestros pecados y nuestros delitos, sino que han sido imputados a Cristo, y por esa razón tuvo que morir Cristo. Si antes éramos culpables y con digno merecimiento de muerte, debido a la justicia de Cristo imputada a nuestro favor, somos declarados inocentes. Así es como quedamos delante del tribunal de Dios. Este es el nombre por el que se le conocerá, dice la Escritura: Jehová, justicia nuestra. Ese es el que nos justifica. Eso es lo que implica el sacrificio de Cristo. Esto supone que si Él, que es Dios Hijo, justifica a su pueblo delante de la ley, si Dios Padre llamó a su pueblo desde la eternidad según su soberano propósito, y si Dios Espíritu Santo ha resucitado a aquellos a quienes Dios el Padre llamó a la salvación, por quienes Dios Hijo murió para justificarlos, no hay nada ni nadie que pueda quitar la salvación a aquellos sobre quienes se ha llevado a cabo esta triple acción. Nadie puede quitar la salvación de aquellos a quienes Dios ha llamado y ha salvado. Nadie. Es imposible, dice Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice en Romanos 8:33. Si Dios es el que justifica, ¿quién puede acusar a alguien de que va a perder su salvación o de que la ha perdido? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién va a condenar a quien Dios Padre ha llamado, a quien Dios Hijo ha justificado y a quien Dios Espíritu Santo ha levantado de los muertos y le ha dado el don de la fe y el arrepentimiento? ¿Quién puede condenar a alguien que ha hecho esto?
Dice Pablo, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Hay alguna fuerza en el mundo, en el universo, que sea capaz de doblegar la voluntad soberana de Dios para la salvación de su pueblo? En cuanto a lo que Él ha determinado, no hay ninguna fuerza que pueda tirar por tierra lo que Dios ha hecho. A esto es, por tanto, a lo que se puede agarrar con esperanza aquel que acude a Cristo para que sea su justicia. A esto se tiene que agarrar con todas sus fuerzas. En cualquier otro esquema de salvación es el hombre el que dirige su destino, el que elige su destino, el que decide si sí o si no, o si va o si viene. El que expone también cómo se quiere librar de una condenación que no entiende. No entiende porque se cree buena persona y no le resulta necesario la medicación que le va a impartir, que le va a administrar el médico, porque él está sano, completamente sano. Pero dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Y la fe es un don de Dios. La fe no es una cualidad que está en el hombre y que puede fomentar cuando le convenga. No se puede construir la esperanza del futuro sobre otra base distinta a la roca que es Cristo. No hay ninguna otra esperanza, sino la roca que es Cristo. Porque es Él quien impute la justicia, que es imprescindible para la salvación. Con lo cual no hay otro sitio donde acogernos y ninguna otra esperanza a la que dirigirnos. Por esta razón nuestro Señor dijo que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá de esta justicia, que es la que el pecador necesita para ser salvo. Conocer exactamente cuál es su situación. Y conocer cómo en Cristo, únicamente en Cristo está la justicia. Hemos visto cómo el Espíritu Santo convence al pecador del pecado de su naturaleza, de su vida, de sus obras, de su incredulidad. Y también le va a convencer de justicia. Porque si solamente lo deja convencido de su pecado, el hombre entraría en una desesperanza completa, sintiéndose que está hundido y sin posibilidad de salir de la situación en la que se encuentra. Debería desesperarse si no hubiera esperanza más que en él mismo, en sus propias obras, porque en sí mismo el hombre no tiene nada que pueda ofrecer, está corrompido completamente, está maldito, está bajo condenación, una condenación que la ley le aplica y les pone. Pero cuando el Espíritu Santo actúa en el pecador, mostrándole su falsa justicia, quitando sus propias obras, cuando le ha hecho ver de qué manera es digno merecedor de la pena de muerte, por méritos propios, porque él mismo se la ha ganado con sus propios hechos, entonces lo que hace el Espíritu de Dios es colocar a este hombre desnudo delante del tribunal de un Dios que es soberano, que es justo, que es santo y que es vengador. Y entonces es cuando el hombre, teniendo la condenación y la pena de muerte delante de él, es cuando grita desesperadamente para acogerse a Cristo. Por eso decimos, y dice la Escritura, que antes de dar la vida, tenemos que morir. Nos tiene que matar la ley, nos tiene que matar para que veamos la única salida que está en Cristo. Aquí es cuando el Espíritu Santo comienza a actuar en calidad de confortador, en calidad de consolador. Aquí es cuando convence al alma tan poderosamente de la realidad y la autosuficiencia de la justicia de Cristo, que el hombre inmediatamente tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. A estos es a quienes Dios en su misericordia llama a la salvación y a quienes el Espíritu Santo opera el don de la fe y el arrepentimiento, resucitándoles de su situación de muerte para darles la vida. Ahora el pecador comienza a pensar cómo él, estando condenado, puede encontrar su ayuda en Cristo. Cómo a pesar de que él no tiene justicia propia, para escapar de un veredicto que es firme de culpabilidad que le imputa la ley, encuentra que hay plenitud de gracia en Cristo, que le pueden ser perdonados sus pecados, que en Cristo puede encontrar la justicia que él es incapaz de tener por sí mismo. Este es el gran mensaje de salvación. Este es el gran mensaje de salvación. Cristo es el que justifica. Cristo es el que se pone en mi lugar delante de la ley. Cristo es quien asume en mi lugar la culpabilidad que me lleva a estar una eternidad sin Dios, a la condenación eterna. Cristo es quien se pone en mi lugar para asumir todas esas culpas. Es por esta razón que por su muerte, dice la Escritura, a nosotros nos ha dado la vida. Estamos justificados por la fe. Y entonces tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por esta razón Pablo termina diciendo en Romanos 8:38
que dado que es esta nuestra situación en la que estamos, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Esta es la confianza que tiene el creyente, que ya no descansa en si hace buenas obras para tener la salvación, y si no hace buenas obras pierde la salvación. No. Es que eso está fuera de él. No depende de sus obras, no depende de su justicia, no depende de lo que piense, no depende de cómo esté su voluntad. Depende de lo que Dios ha hecho. No hay nadie que pueda obtener la salvación por sí mismo. Y no hay nadie que pueda perder la salvación por sí mismo. Nadie. Está fuera del alcance de los seres humanos. Por lo tanto, aquí en esta exposición que nos está dando el Señor acerca de lo que hace el Espíritu Santo, entendemos y comprendemos cuál es la obra poderosa del Espíritu de Dios cuando llama a pecadores, cuando los convence de su pecado y cuando les enseña, en este segundo punto, la justicia. Cómo el Espíritu Santo convence de justicia y cómo cuando esto ocurre lleva directamente a los pecadores a la cruz de Cristo para obtener en Cristo la salvación.